Hola, buenas noches con todos y todas. ¿Me escuchan bien? Voy a empezar la clase de hoy. Quiero primero saludarlos y darle las buenas noches a cada uno de los presentes. En esta segunda sesión vamos a tocar diferentes temas, dentro de los cuales el primero es mapeo de puestos y procesos. ¿Bien? Para poder iniciar con este tema, es importante primero saber qué es considerado un puesto, ¿no? ¿Qué es un puesto? Como ustedes pueden ver aquí, he colocado algunas indicaciones para que puedan tener un poco más claro el panorama de a lo que nos referimos con un puesto de trabajo, ¿no? El puesto se integra por todas las actividades que desempeña una persona, que pueden agruparse en un todo unificado y que ocupa una posición formal en el organigrama de la empresa. Qué importante es esta parte que indica de que el puesto debe estar colocado dentro del organigrama de la empresa o institución, ¿bien? El organigrama nos va a permitir poder saber que esta persona a quien reporta, en caso también tenga personas subordinadas, a quién tiene que supervisar y también quiénes vienen a ser sus pares, ¿no? Sigamos. Un puesto constituye una unidad de la organización y consiste en un conjunto de obligaciones y o responsabilidades, tareas que los distinguen de los demás puestos. Quiere decir que cada puesto de trabajo va a tener diferentes tareas y funciones que realizar, ¿no? Entonces, al tener cada uno de ellos una función o una tarea, también esto implica de que cada puesto tenga también algunas competencias que puedan diferenciar a uno de otro de acuerdo a la actividad o tarea que realiza. Para desempeñar sus actividades, el ocupante debe tener una posición definida en el organigrama, es lo que habíamos hablado hace unos minutos. Y finalmente, la posición del puesto en el organigrama define su nivel jerárquico, su jefatura, su equipo de trabajo y el departamento o división a la que pertenece. Bien, nos va a poder ayudar a tener un panorama mucho más claro de de las funciones que tienen que hacer las personas que ocupen cada puesto de trabajo. Bien, entonces, recordar que las funciones están hechas para el puesto, no para la persona. Bien, entonces, continuando con el tema, vamos a hablar ahora del mapeo de puestos, que esto fue aprobado por resolución de presidencia ejecutiva número 086-2017 por Servir. Bien, dentro de lo que se habla con la transición que existe actualmente para poder pasar a la ley Servir, vamos a hablar de la fase 2 brevemente, es la parte del análisis situacional. ¿Qué quiere decir? Que al tener ya la conformación de la Comisión de Tránsito, pasamos a la siguiente etapa, que es la comunicación y sensibilización. Dentro de la comunicación y sensibilización abrimos dos llaves. Que la primera sería la que estamos hablando en el momento, que se llama mapeo de puestos, es decir, para tener un panorama más claro de las posiciones que vamos a requerir, ¿no? Y el mapeo de procesos, quiere decir todos los procesos que van a contribuir a esta mejora, ¿no? Continuando el mapeo de procesos, está el plan de mejoras, se hace una evaluación de los procesos y cuáles son las oportunidades de mejoras y los planes que se van a establecer. Y dentro de lo que viene a ser el mapeo de puestos, hablamos de la determinación de la dotación, que también vamos a hablar de ese tema el día de hoy. Es decir, vamos a poder revisar y tener más claro el panorama de cuántas personas vamos a tener que requerir para la institución y qué posiciones van a ser las que nos van a acompañar para poder hacer el desarrollo de todo el proceso. Bien. Posteriormente a esto, viene la elaboración de manual de perfiles de puestos, que es algo muy importante para poder definir exactamente las competencias, tareas, funciones, requisitos que va a tener cada posición a diseñar. Bien, posteriormente a esto viene la elaboración de cuadro de puestos de la entidad, el CPE y su plan de implementación, o sea, toda la parte estratégica de cómo se va a realizar lo mismo, y finalmente viene el concurso y contratación bajo el nuevo régimen, ¿no? que referido básicamente al proceso de selección. Bien, entonces, dentro de lo que viene a ser los mapeos de puestos, ¿qué es? Una actividad que recoge, organiza y analiza los datos de todos los puestos de la entidad pública. Bien, entonces es importante que puedan tener claro este concepto. ¿Qué cosa es el mapeo de puestos? Es la actividad que recoge, organiza y analiza los datos de todos los puestos en la entidad pública o de una entidad pública. ¿Qué permite? Que la entidad conozca las características de todos sus puestos y posiciones,
Es importante poder conocer esto para que las mismas personas que están ingresando a sus funciones, es decir, a la institución, puedan tener claro el panorama de qué es lo que deben hacer, qué es lo que se espera de ellos y de ellas. Bien, de igualmente saber con quién poder contactar, con quién poder comunicarse para poder continuar con sus tareas. Por otro lado, identifica, viene a ser los datos relevantes de la totalidad de puestos y servidores y servidoras, y brinda información organizada que servirá como insumo para la determinación de la dotación del personal. Vamos a hablar del paso a paso para el mapeo de puestos. Lo primero es la recolección, de documentos, que es consultar los diferentes documentos de gestión de la entidad vigente a la fecha de corte, con la finalidad de recoger datos relevantes de la totalidad de puestos, independientemente del régimen, modalidad contractual. Bien, es tener, digamos, las cartas sobre la mesa, poder tener claro el panorama sobre toda la documentación que la entidad debe tener hasta la fecha de corte. Eso es muy importante también tenerlo claro. Bien. Segundo paso, ingreso de datos iniciales a la matriz. Vamos a hacer una matriz, la que nos va a permitir organizar los datos recogidos de los diferentes documentos de gestión vigentes a la fecha de corte y llevarlos a la matriz de mapeo de puestos, siguiendo el formato que se encuentra en el anexo 2 de la directiva. Bien. Determinación y validación de funciones. Luego del ingreso de la información inicial a la matriz, el equipo de trabajo determinará las funciones de cada uno de los puestos consignados en los documentos de gestión, TDRs y o contratos. Las funciones deberán ser remitidas a los jefes de los órganos y unidades orgánicas para su validación. ¿Qué importante es este paso? Determinación y validación de funciones, es decir, voy a revisar las funciones que la persona va a tener, pero también necesito una validación, una aprobación. Sigamos. Fusión y definición de nombre ajustado de puesto. De identificarse puestos con características similares, estos podrían ser fusionados, siempre que cumplan con lo siguiente: sean puestos ocupados, tengan el mismo nombre, pertenezcan al mismo órgano o unidad orgánica, tengan el mismo régimen laboral, tengan la misma remuneración y tengan las mismas funciones. Bien, acá se va a poder definir exactamente qué cantidad de personas vamos a necesitar por posición dentro de un área y si es que estas se pueden fusionar, digamos, ¿no? De repente hay posiciones con características similares, las cuales podemos unificar para poder diseñar una posición un poco más estructurada y no compleja, no tanto compleja, sino un poco más estructurada y que pueda tener mayor cobertura para diferentes actividades. Bien, asociación de puestos. Se asociarán los puestos teniendo en cuenta los regímenes laborales. De este modo se obtendrá el número correlativo del puesto en la matriz y además el nombre del puesto asociado en los campos respectivos. Luego vamos por la elaboración y aprobación del informe de mapeo de puestos. La matriz de mapeo de puestos sistematizará la información, la cual será mostrada en cuadros y gráficos estadísticos, en la pestaña Informe de mapeo. A partir de ello, se elaborará el informe respectivo para luego llevarse a la Comisión de Tránsito para la aprobación correspondiente. Quiere decir que una vez que ya se tiene toda digamos, el panorama claro, los puestos definidos, se elabora el informe del mapeo de puestos que es derivado a servir para que puedan hacer la revisión correspondiente y la validación del mismo, ¿correcto? Y poder ya proceder con el tema de, en este caso, el tránsito a servir o el mapeo de puestos necesario. Consideraciones a tener en cuenta es todos los regímenes laborales existentes en la entidad deben ser incluidos en la matriz. Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 2728, el 1057 y otros, ¿no? Hablamos del CAS. Los puestos previstos también deberán ser considerados. Bien, ahora vamos a involucrarnos un poco más sobre el temita que habíamos mencionado anteriormente, que es la dotación de personal. Para empezar, ¿qué cosa es dotación de personal? Es analizar cuánto personal existe en relación a lo que deberíamos tener o a la dotación disponible respecto a la necesaria, es establecer la brecha de recursos humanos, ¿no? Es cuánto personal existe en la relación de lo que deberíamos tener, cuánto tengo y cuánto debería tener, ¿no? La comparación. Entonces es saber qué es lo que yo necesito realmente, es aterrizar, saber qué cantidad de personas necesito para cada función, para cada área, para que la organización se mantenga y pueda obtener resultados favorables. ¿Bien? Precisamente porque si no tenemos una
dotación exacta del personal, que es lo que va a poder llevar a esto, a la sobrecarga de trabajo para algunas personas. Y esto va a generar diferentes malestares o incomodidades que se van a ver afectados netamente en el clima laboral de la institución. Bien, ahora vamos al cómo. A partir de un análisis primero global y luego en detalle de la carga de trabajo del personal. Determinar la suficiencia de personal disponible para las actividades actuales de la entidad, sentando las bases para un mejoramiento de procesos, ¿no? La intención, como dice el texto, es el mejoramiento de procesos. Contar con la cantidad de personas necesarias para el mejoramiento de un proceso y no haya diferentes inconvenientes. Permítanme, aquí ya había un pequeño problema. Quiero venir acá y hacer esta modificación. Perfecto. Otras definiciones pueden ser las siguientes. La función directiva de la dotación de personal implica la gestión de la estructura de la organización mediante la selección, la evaluación y el desarrollo adecuados y eficaces del personal para desempeñar las funciones diseñadas en la estructura. La dotación de personal puede definirse como la ocupación y el mantenimiento de los puestos ocupados en la estructura de la organización. La función de dotación de personal se ocupa de la colocación, el crecimiento y el desarrollo de todos aquellos miembros de la organización cuya función es conseguir que las cosas se hagan a través de los esfuerzos de otros individuos. Bien, aquí hablan ya un poco más sobre el tema de desarrollo, o sea, hablan crecimiento, desarrollo. ¿A qué se involucra, o qué involucra esto? Quiere decir capacitación, línea de carrera. Bien, entonces hay que diferenciar también la importancia de algunas cosas que ocurren en el sector privado como en el sector público. En el sector privado sí podemos hablar sobre el tema de una línea de carrera definida con diferentes procesos establecidos por diferentes organizaciones. En el sector público es más complicado, porque sabemos que no existe esto, ¿no? Todas las postulaciones, la gran mayoría de estas vienen a ser por concurso público. La dotación de personal es un proceso a través del cual una organización se asegura de tener de forma continua el número adecuado de empleados con las habilidades apropiadas en los puestos de trabajo adecuados en el momento adecuado para lograr los objetivos de la organización. Este concepto me parece muy interesante. La dotación de personal es un proceso a través del cual una organización se asegura de tener de forma continua, quiere decir con una evaluación constante, el número adecuado de empleados con las habilidades apropiadas. ¿Qué quiere decir? No solamente voy a hacer ingresar personas para realizar trabajos, sino tengo que evaluar para saber quiénes son las personas apropiadas para los puestos de trabajo que requiero. ¿Y esto qué va a llevar? A lograr los objetivos de la organización. La dotación de personal puede definirse como el proceso de adquirir, desplegar y retener una fuerza de trabajo en cantidad y calidad suficientes para crear impactos positivos en la eficacia de la organización. La dotación de personal es el proceso de analizar los puestos de trabajo de una organización en términos de necesidades de mano de obra, reclutar y seleccionar candidatos para cubrirlos. La función. Vamos a hablar un poco sobre la función de la dotación de personal. Es la función mediante la cual los directivos construyen una organización a través del reclutamiento, la selección y el desarrollo de individuos como empleados capaces. La función de dotación de personal de la dirección consiste en algunas actividades interrelacionadas, como la planificación de los recursos humanos, el reclutamiento, la selección, la colocación, la formación y el desarrollo, la remuneración, la evaluación del rendimiento, la promoción y los traslados. Todas estas actividades constituyen los elementos del proceso de dotación de personal. Exacto. ¿Por qué? Les explico rápidamente. Nosotros, ¿cómo vamos a poder saber cuántas personas necesitamos primero dentro de la organización para cumplir ciertas labores? Eso se hace con la planificación. Tenemos que hacer una planificación, un planeamiento estratégico para poder saber cómo vamos a estructurar cada área, de qué cabezas va a contar cada área, y en base a eso vamos a poder trabajar y conocer qué unidades pueden existir dentro del área y quiénes van a ser los responsables y quiénes van a ser las personas operativas, y entre otras cosas. De ahí vamos a pasar al reclutamiento. Recuerden, y bueno, vamos a tocar también este tema el día de hoy, que reclutamiento no es lo mismo que selección, ¿sí? Entonces el reclutamiento se encarga de convocar, de invitar, para que las personas puedan postular a una posición laboral. La selección se refiere, como su mismo nombre lo dice, a seleccionar, a elegir al mejor candidato o candidata para la posición que se está solicitando.
La colocación se refiere a la incorporación de la persona dentro de la organización. Luego de que la persona ya está dentro, la persona seleccionada, la persona que tiene las competencias requeridas para la posición, posteriormente va a pasar por un proceso de formación y desarrollo, lo que esto va a permitir que constantemente se le pueda hacer una evaluación de su rendimiento, ¿no? La persona, una vez que obtiene el trabajo, también va a tener una escala remunerativa. Dentro, y regresando al tema de la evaluación de rendimiento, esta evaluación puede ser favorable para la persona, ya que puede obtener algunos premios, bonificaciones o es más, un incremento salarial. Esto también que contribuye, que en base a los resultados que la persona pueda tener, va a generar promociones, es decir, ascensos o traslados. Quiere decir que también pueden ser personas que estén trabajando en una empresa transnacional y la persona pueda ocupar una posición ya no netamente en el Perú, sino que pueda ser trasladada, digamos, a otra parte del mundo o a alguna otra provincia dentro del Perú, obviamente como parte de su desarrollo profesional. ¿Bien? Entonces, todas estas actividades constituyen los elementos del proceso de dotación de personal. ¿Por qué? Porque cuando una persona se promociona, por ejemplo, es decir, si Juan Pérez empieza siendo analista y más adelante lo promocionan a jefe, quiere decir que hay que cubrir la posición de Juan Pérez en base al planeamiento que se hizo para saber si es que la dotación se llega a cubrir. De repente, en la planeación, o en el planeamiento, perdón, que se viene realizando y estableciendo, se dan cuenta de que no es necesario cubrir la posición de Juan Pérez, sino que es solamente, la posición puede ser cubierta ya no por un analista, sino de repente por un asistente o por dos asistentes. Entonces, todos estos movimientos estratégicos son parte de la dotación de personal, porque tienes que saber exactamente qué personas y cuántas personas necesitas para poder cumplir los objetivos que la organización o institución quiere llegar a lograr. Características y elementos de la dotación de personal. Orientado a las personas. La dotación de personal se ocupa de la utilización eficiente de los recursos humanos en una organización. Bien, qué importante es esto. Yo cuento con un recurso humano, me doy cuenta de la importancia que es este recurso humano y tengo que hacerlo de una manera eficiente. Promueve y estimula a todos los empleados para que contribuyan plenamente a la consecución de los objetivos de la organización. Punto número 2. Está orientado al desarrollo. Se ocupa de desarrollar las potencialidades del personal de la organización. Recuerden que hablamos hace unos minutos sobre el tema de preparación, capacitación, desarrollo, crecimiento, promoción. ¿Bien? Entonces, es básicamente esto, ¿no? Desarrolla su personalidad, intereses y habilidades. Permite a los empleados obtener la máxima satisfacción de su trabajo. ¿A qué se refiere? Que yo solamente como, digamos, trabajador, no solamente me voy a dedicar a hacer lo que me piden, sino es muy importante generar el valor agregado, darle sentido a lo que yo realizo y poner algo de mí. Esto va a permitir que yo marque una diferencia dentro del resto y eso también me lo va a permitir la institución, uno, reconocerlo y otra, poder ayudarme de repente en poder obtener una posición nueva o algún proyecto o alguna responsabilidad que me permita poder desarrollar mis capacidades mejor de lo que vengo haciéndolo hasta el momento, ¿no? Algo mucho más que involucre más mis talentos. Proporciona oportunidades a los empleados para su progreso a través de la formación, la educación laboral, etc. Tercer punto, función omnipresente. La dotación de personal es necesaria en todas las organizaciones. Es un subsistema, importante del sistema de gestión total que puede aplicarse tanto a las organizaciones con o sin ánimos de lucro. Es necesario en todos los niveles de la organización para todo tipo de empleados. Quiere decir que esta función, es decir, la dotación de personal, es de vital importancia para cualquier empresa, organización, institución, para darle orden, ¿no? Va a permitir que las cosas puedan caminar de manera favorable. Función continua. La dotación de personal es un proceso continuo e interminable. Requiere estar constantemente alerta y ser conscientes de las relaciones humanas y de su importancia en cada operación. Objetivos humanos. Desarrolla las potencialidades de los empleados para que puedan obtener la máxima satisfacción de su trabajo. Crea una atmósfera en la que los empleados cooperan de buen grado para la consecución de los objetivos organizativos deseados.
Continuamos con las características y elementos de la dotación de personal, orientado tanto a los individuos como al grupo. La dotación de personal se ocupa de los empleados como individuos y grupos, es decir, de manera particular y de manera general, ¿no? Como grupo en la consecución de los objetivos, establece una estructura organizativa adecuada para satisfacer las necesidades individuales y los esfuerzos del grupo. Integra los objetivos individuales y de grupo de tal manera que los empleados se sientan implicados en la organización. ¿Por qué? Cuando uno se enfoca en una dotación correcta o hace una evaluación correcta, el impacto primero va a ser para la persona porque la persona va a poder realizar sus funciones en base para lo que fue contratada, digamos. Y esto impacta en el grupo, ¿por qué? Porque quiere decir que cada uno es decir, cada pieza de ese equipo de trabajo va a desarrollar las funciones que le corresponden. No va a asumir algunas otras funciones para las cuales no fue contratado o contratada, y esto va a generar, como los dije hace unos minutos, menos carga laboral, que implica un mejor clima laboral en general dentro de la institución. El equipo va a poder cohesionar mejor, desarrollando óptimamente todos sus talentos y lo que va a llevar al cumplimiento de los objetivos del área y de la institución. Continuemos. Desarrollar un ambiente de trabajo cordial. Desarrolla un ambiente cordial en la empresa en el que cada empleado contribuye con lo mejor de sí mismo a la consecución de los objetivos de la organización. Proporciona un entorno de trabajo físico y psicológico muy confortable, ¿no? Recuerden que cuando uno presenta alguna incomodidad o molestia, no solamente impacta dentro de la parte emocional de la persona, sino también impacta en la parte física, ya que muchos de los trabajadores de una institución pueden estar somatizando temas de carga laboral, estrés, entre otros. Es de carácter interdisciplinario. La dotación de personal tiene sus raíces en las ciencias sociales. Utiliza conceptos extraídos de varias disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología y la gestión. También ha tomado prestado principios de la ciencia del comportamiento. Es una ciencia de la ingeniería humana. Parte integrante de la dirección general. La dotación de personal es parte integrante de la dirección general. Se puede repasar algunas ocasiones en la presente, forma parte de la responsabilidad de todos los directores de línea. Es decir, cada director de línea tiene que saber exactamente cómo está organizado está organizada su área dentro de su organigrama, qué funciones necesita, qué personal necesita, qué puesto necesita. Bien. Ciencia y arte. La dotación de personal es una ciencia de la ingeniería humana. Es un cuerpo organizado de conocimientos que consta de principios y técnicas. También es un arte, ya que implica habilidades para tratar con las personas. Es una de las artes creativas, ya que se ocupa de los empleados y resuelve sus problemas de forma sistemática. Es una filosofía de gestión, ya que cree en la dignidad y el valor de los seres humanos. Dentro de la dotación de personal, vamos a hablar de tres aspectos fundamentales e importantes de lo que viene a ser esto. Dentro de los tres aspectos, el primero viene a ser la selección de personal. El segundo viene a ser la formación y el reclutamiento. Bueno, estos tres son importantes, pero el orden correcto es reclutamiento, selección y formación. Bien, primero vamos por el reclutamiento, que quiere decir que invitamos a las personas a poder cubrir una posición, la que va a permitir cubrir las plazas, cerrando las brechas existentes dentro de las diferentes áreas. Eso nos va a permitir cubrir la dotación del área y de la institución. Posteriormente pasamos a la selección y finalmente vamos a la formación. Los factores que influyen en el proceso de dotación de personal son los siguientes: la oferta y la demanda de competencias específicas en el mercado laboral, la tasa de desempleo, condiciones del mercado laboral, consideraciones jurídicas y políticas, imagen de la empresa, políticas de la empresa, coste de planificación de los recursos humanos, desarrollos tecnológicos y entorno económico general. Bien, todos estos factores influyen directamente a la dotación de personal, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de imagen de la empresa, es la importancia que puede tener la imagen que tenga la institución o la organización dentro
dentro del país, digamos, ¿no? A veces es mucho más atractivo pensando un poco más en el benchmarking, sobre el tema de cómo está posicionada una marca, digamos, dentro de un país. Entonces, nosotros podemos escuchar actualmente a muchos jóvenes que, por ejemplo, desean o desearían trabajar en Google, ¿no? O en Facebook, porque es algo que les llama la atención por la dinámica laboral que tienen y por la potencia que puedan tener. Dentro del país, por ejemplo, hay muchas empresas aseguradoras que también son fuertes en el país que llaman, o sea, estas empresas, aparte de generar su proceso de selección normal, solamente la marca ya vende el producto para que las personas puedan querer ser parte de ellas, ¿no? Entonces, esto va a poder, o esto ayuda a que la dotación de personal sea cubierta mucho más rápida y también con personas que tengan competencias ajustadas a los perfiles diseñados, ¿no? Entonces, esto es muy importante para poder cubrir la dotación de personal. Bien, ahora vamos a hablar sobre la elaboración de perfiles de puestos. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta sobre lo anteriormente expuesto. Elaboración de perfiles de puestos. Ya hemos hablado sobre el mapeo de puestos, sobre la importancia de la dotación que debe existir dentro de una institución, organización, empresa. Entonces, pero hay algo más, que es cómo yo puedo cubrir de posiciones a mi empresa o organización si es que no tengo claro cuáles son las funciones que debe realizar la persona que va a cubrir un puesto de trabajo. Si es que este puesto de trabajo no tiene establecida todas las responsabilidades y demás cosas que deba tener. Bien, entonces, hay dos puntos importantes a considerar dentro de lo que viene a ser la elaboración de perfiles de puestos. Es la descripción de puestos y los análisis de puestos. Bien, entonces vamos a hablar de cada una de ellas para que puedan saber en qué consiste y en qué se diferencia. Bien, la descripción de puestos es el proceso que consiste en enunciar las tareas o responsabilidades que lo conforman y lo hacen distinto a todos los demás puestos que existen en la organización. Asimismo, su descripción es la relación de las responsabilidades o tareas del puesto. ¿Qué quiere decir? Tareas del puesto, lo que hace el ocupante. La periodicidad de su realización, cuando lo hace. Los métodos que se emplean para el cumplimiento de esas responsabilidades o tareas, cómo lo hace, y los objetivos, por qué lo hace. Bien, entonces aquí pueden ver en el cuadro que habla sobre puesto, obligaciones, responsabilidades y relación de tareas. Este cuadrito es muy interesante y creo que les va a poder ayudar mucho para poder entender lo que viene a ser descripción de puestos. Como indica, ¿no? La descripción de puestos es un proceso que consiste en enumerar las tareas o funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás cargos de la empresa. Hablamos hace un momento de 4 preguntas claves para que ustedes lo puedan tener, digamos, en cuenta para un mejor entendimiento. Los objetivos del cargo, perdón, o sea, del puesto es ¿por qué lo hace? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué hace el ocupante? Es la enumeración detallada de las funciones o tareas del cargo, o sea, las tareas que debo realizar. ¿Cuándo lo hace? Quiere decir la periodicidad de la ejecución, ¿no? Cada cuánto tiempo tengo que hacer una tarea. ¿Cómo lo hace? Los métodos aplicados para la ejecución de las funciones o tareas. Implica hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo, de los deberes y responsabilidades que comprende. ¿Bien? Este, por ejemplo, es un formatito de lo que pueden ver sobre la descripción del puesto. Bien, acá lo pueden tener más claro. Y aquí viene a ser este cuadro mucho más manejable para que lo puedan entender mejor. Acá hablamos de la descripción de puestos, que vienen a ser los aspectos intrínsecos de la posición. Hablamos del título del puesto, no sé, coordinador general, asistente de finanzas, de reclutamiento y selección, ¿no? Ubicación del puesto en el organigrama, ¿no? Entonces, de ahí viene lo que viene a ser nivel del puesto, subordinación, supervisión, relaciones colaterales. Esto es muy importante que lo tengan claro. En la ubicación del puesto en el organigrama, la posición tiene que, si en caso, por ejemplo, tiene personas
a quienes supervisa tienen que estar debajo del puesto, ¿no? Las personas a quienes reportan tienen que estar arriba de la posición, ¿no? Y las relaciones colaterales vienen a ser los pares, lo que están al costado, ¿no? Obviamente esto en una manera gráfica para que se pueda entender, pero no significa de que el jefe que supervisa a su equipo tenga que estar arriba, me dejo entender, o sea, no es que tenga que dar siempre órdenes, lo mejor es una forma de liderazgo horizontal, ¿no? Pero para temas de ordenamiento gráfico, para que sea más fácil de entender, se posiciona y se dibuja de esta manera, ¿no? Ahora, vamos con el punto número 3, que viene a ser el contenido del puesto, que habla sobre las tareas o responsabilidades y también sobre la frecuencia que se realiza, ¿no? Vienen a ser diarias, semanales, mensuales, anuales o esporádicas, ¿no? Es muy importante que el puesto tenga estas definiciones para que la persona que ingrese a ocupar esta posición tenga mucho más claro el panorama. Porque una cosa es que te digan, tienes que realizar un informe, eh, a que te digan, tienes que realizar un informe trimestral, tienes que realizar un informe semestral o semanalmente tienes que hacer una presentación. Entonces, ya uno va identificando y lo va poniendo dentro de sus tareas como prioridades. Y esto va a hacer que obviamente la persona tenga un mejor desempeño dentro de sus tareas. Bien, ahora quiero invitarlos a poder apreciar un video. Permítanme un segundo. Los alumnos ¿ahora sí? Presento un video práctico de cómo es que se realiza un análisis de puesto. Herramienta fundamental en la gestión del talento humano. ¿Sí se ve ahora? ¿Todo bien? ¿Y se escucha? Sí. Perfecto, muchas gracias. Y en los procedimientos de recursos humanos. Vamos a tomar el caso de un docente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber con respecto a lo que hace un docente para poder nosotros estudiar a profundidad en el puesto? Imaginémonos, un docente tiene múltiples tareas, múltiples funciones, tiene que investigar para que prepare su clase, tiene que dictar a sus alumnos, tiene que impartir el conocimiento o facilitar el conocimiento, tiene que registrar asistencia, registrar notas, evaluar, resolver conflictos. También tenemos que identificar no solo qué es lo que hace, qué características debería tener cumplir un docente para que pueda realizar su trabajo. ¿Necesita formación académica o con secundaria completa es suficiente? ¿Necesita tener experiencia o saliendo de la universidad es suficiente para que pueda dictar clase? Imaginemos que es un docente universitario. Además, nosotros tenemos que investigar si es que los docentes tiene responsabilidades. La empresa le da equipos o utiliza sus equipos, tiene personal a su cargo. Además, el trabajo que realiza es muy agotador, el trabajo que realiza es muy sencillo de realizar, no necesita tanto esfuerzo. Las condiciones que se hacen son peligrosas. Puede un error cometer un accidente que puede costarle un brazo. Nosotros vemos todas estas características de lo que es lo que se hace en el puesto, por eso es importante estudiarlo a profundidad, el puesto. ¿Cómo es que lo hago? Para ello, nosotros podemos utilizar diferentes herramientas que son comunes a nosotros. Entrevistamos a un docente para conocer sus funciones. Podemos observarlo también, ir a un aula y mirar cómo es que hace sus funciones, para entender qué es lo que hace. Después puedo observar, puedo entrevistar, puedo darle un cuestionario para que llene, o puedo utilizar herramientas mixtas, ¿no? Decirle al docente que viene el cuestionario al mismo tiempo que lo observo. Una vez que yo he identificado estas características, utilizando mis técnicas, elaboro el perfil de puesto. Pues este es el documento que cierra el proceso de análisis de puesto. El análisis de puesto es el estudio del puesto de trabajo a profundidad. ¿Para qué? Para obtener este perfil del puesto. Donde podemos detener su identificación del puesto, cómo se llama, en qué área está ubicada de la empresa, cuáles son sus funciones, cuáles son las relaciones con quienes se relaciona para realizar su trabajo, responsabilidades de equipo, de persona, necesita maestría, necesita ser licenciado, necesita tener 4 o 5 años de experiencia. Todos estos resultados salen a partir del análisis. ¿Qué habilidades necesita el docente para realizar su trabajo? Con ello nosotros concluimos qué es lo que hace una persona en su puesto de trabajo. Bien, vamos a retomar la presentación. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video? Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, una inquietud. Una vez en una capacitación justamente habían comentado lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto que una persona necesita estar capacitada
tener, ¿no? Ciertas habilidades para un puesto de trabajo, porque se mide por competencias también, pero últimamente se estaba dando más peso a que el que postule tenga, digamos, o sepa más el trabajo en equipo, ¿no? Más sea un líder, porque muchas veces eso es importante para poder desempeñarse, ¿no? En un puesto de trabajo. Y eso es lo que últimamente contrataban las empresas a ciertas consultoras para evaluar a las personas para los puestos de trabajo, pero más se evaluaban en ese sentido, ¿no? Que realmente sepan trabajar en equipo. Perfecto. Muchas gracias, Fernanda, por lo que me estás consultando y qué importante es lo que mencionas. Lo que sucede es que hoy en día las diferentes empresas, organizaciones, instituciones, por diferentes estudios que han habido, se ha demostrado que más allá de la parte técnica o teórica, ¿no? Por así decirlo, que las personas puedan tener, es de vital importancia y hasta pesa un poco más las habilidades blandas. Lo que tú me has hablado, que viene a ser trabajo en equipo, liderazgo, empatía, comunicación, asertividad, resiliencia, vienen a ser parte de habilidades blandas, dentro de las cuales cada posición maneja diferentes competencias. ¿Qué quiere decir? Vamos a profundizar un poquito de este tema más adelante, pero voy a hacer mención para que ya más o menos puedan ir conociendo un poco sobre lo que vamos a hablar después. Una posición, por ejemplo, un analista de finanzas y un asistente de finanzas, ¿ya? Las funciones van a ser similares. Obviamente el analista va a tener mayor responsabilidad por el mismo cargo, ¿ya? Pero dentro de las funciones de repente son casi similares, unas en mayor escala, otras en menor escala. Lo que va a marcar mucho la diferencia entre estas posiciones es el tema de las competencias, las habilidades blandas, ¿no? Por ejemplo, el analista tiene que tener una competencia de toma de decisiones, ¿no? Tiene que tener una competencia de análisis mucho mayor a la que debe tener el asistente. Los dos pueden tener la capacidad y la competencia de análisis, pero de repente el asistente la tiene que tener en un nivel 2 y el analista en un nivel 4. Entonces, se ha demostrado también que, digamos, una persona puede capacitarse y aprender mucho más rápido un tema técnico que un tema de habilidades blandas. Es decir, podemos capacitar a las personas en habilidades blandas. Las personas lo van a poder aprender, pero va a depender mucho de la disposición que tenga la persona para poder adquirir este conocimiento. Porque si la persona no está convencida de que necesita reforzar, necesita potenciar esa habilidad blanda para hacer mejor sus tareas, sus funciones, poder escalar y desarrollarse profesionalmente, la capacitación no tiene impacto, ¿no? Y en la parte teórica, regresando a la parte técnica, es mucho más fácil, porque en la parte práctica se puede agilizar este proceso. Pero con el tema de las habilidades blandas, no. Es mucho más complicado. No es imposible, pero es un poco más complejo, ¿no? Entonces, es importante lo que tú mencionas, porque sí es de vital importancia que las personas conozcan el peso que tiene las competencias que puedan tener. Competencias generales, me refiero a las competencias transversales, las que tienen que tener dentro de la organización, porque las tienen que tener todos los empleados, o todos los servidores, o todas las servidoras, o los colaboradores y colaboradores, y las específicas, quiere decir las competencias que cada posición requiere, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que después lo vamos a ir hablando, y te agradezco por lo mencionado, porque es de vital importancia. Bien, entonces, continuamos con el tema de análisis, lo que viene a ser el análisis de puestos. Es una vez hecha la descripción, sigue el análisis de puestos. Vamos por la parte extrínseca, ¿no? Entonces, en otras palabras, una vez identificado el contenido, los aspectos intrínsecos de la posición, se analiza el puesto en relación con los aspectos extrínsecos, es decir, en relación con los requisitos que el puesto impone a su ocupante. Bien, entonces, una cosa es ver lo que el puesto te pide,
lo que el puesto debe hacer, y otra cosa es quién va a ocupar el puesto, qué competencias, qué requisitos debe tener la persona para ocupar ese puesto, ¿ya? Porque el puesto obviamente las exige. Análisis de puestos. Es el procedimiento para determinar las responsabilidades de estos, así como las características que debe tener la gente que se contratará para cubrirlos. Es la recolección, evaluación y organización de información sobre un puesto de trabajo determinado. Dentro de lo que vienen a ser los conocimientos, estamos hablando de los requisitos intelectuales, ¿no? Hablamos de 4 tipos de requisitos. Los intelectuales, los físicos, las responsabilidades que adquiere y las condiciones de trabajo. ¿Ya? Son los requisitos intelectuales y físicos que debe tener el ocupante para desempeñar exitosamente el puesto. ¿Cuáles son las responsabilidades que el puesto le impone y en qué condiciones debe ser desempeñado? Como les hablo, son 4 tipos de requisitos: intelectuales, físicos, responsabilidades que adquiere y condiciones de trabajo. Dentro de lo que viene a ser el análisis de puestos, recuerden, anteriormente vimos este cuadrito. Descripción de puestos, aspectos intrínsecos, ¿ok? Y ahora vamos a ver, estamos hablando sobre análisis de puestos, aspectos, extrínsecos. Factores de análisis. Requisitos intelectuales. Hablamos de la educación necesaria que pide la posición. Educación, ingeniería, ser universitario, ser ingeniero, ser técnico en mecánica, diferentes modalidades o requisitos que puedan tener, de diferentes carreras. La experiencia, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años. Iniciativa necesaria, aptitudes necesarias, ¿no? De ahí, requisitos físicos. Esfuerzo físico necesario, concentración visual necesaria y complexión física necesaria. ¿Por qué se menciona en esto? Por ejemplo, las personas que trabajan en minas, se necesita saber exactamente qué requisitos deben tener, o sea, la posición, qué requisitos te pide físicamente para poder hacer bien tus tareas, ¿no? Una persona que trabaja en el sector minero, por ejemplo, pasan muchas evaluaciones, un examen preocupacional, antes, o mejor dicho, como parte del proceso de selección. Entonces, si esta persona no cumple con alguno de los requisitos físicos, es automáticamente eliminada del proceso. Por el bienestar de la persona, punto número 1, y también porque no va a poder cumplir con las tareas que se le va a solicitar en el lugar de trabajo, ¿ya? De ahí vienen a ser las responsabilidades adquiridas. ¿Qué quiere decir? Por supervisión de personal, ¿en qué me responsabilizo yo, no? ¿Cuánta gente tengo a cargo? ¿Qué equipos me están brindando por materias de equipos? ¿No? Si de repente soy coordinador o supervisor de transportes, tengo a cargo una flota de camiones, una flota de vehículos que van a hacer parte de los instrumentos o herramientas de trabajo para poder desempeñar bien en lo que se me ha contratado. Entonces, muy aparte de mis tareas, también tengo que hacerme responsable de los equipos que me entregan, ¿no? De los métodos y procesos, por dinero, títulos y documentos, por información confidencial, por seguro a terceros, ¿no? Entonces, el puesto te va a describir ahí qué responsabilidades son las que tienes que tener en base a lo que vas a realizar. Y las condiciones de trabajo, ¿no? Ambiente de trabajo, riesgo de trabajo, que vienen a ser accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, condiciones de trabajo, vas a trabajar de repente en una mina a tantos metros sobre la altura del mar, vas a trabajar en tal provincia tal, vas a trabajar en otro país. Entonces, todas las condiciones, todo lo que el puesto solicita, el puesto requiere, tiene que estar estipulado en este perfil profesional, ¿bien? Para que precisamente cuando la publicación salga al mercado, sea totalmente transparente y las personas puedan conocer qué es lo que te exige el puesto. Entonces, una vez que uno revisa la posición, va a poder conocer si es que desea o no desea postular, si es que cuenta con la experiencia necesaria, por ejemplo, si es que cuentas con los estudios que te solicita la posición, ¿no? Si es que de repente, en condiciones de trabajo, la posición dice disponibilidad para trabajar, para viajar constantemente. Entonces, si tú de repente sabes que no puedes cumplir con diferentes solicitudes o diferentes partes del perfil, pero tú no puedes viajar porque por un tema familiar, por un tema de salud o cualquier otro que sea, ya, entonces dices, no, lamentablemente no puedo postular
o el perfil no se ajusta por este tema, ¿no? Entonces es muy importante que todo lo que el puesto realmente solicite debe estar ahí, para que la persona seleccionada sea la idónea en base a lo que te pide el perfil de la posición. Bien, cuando hablamos de la parte académica, acá dice, ¿no? Comprende las exigencias del puesto por lo que se refiere a los requisitos intelectuales que debe tener el ocupante para poder desempeñar adecuadamente el puesto, ¿no? Escolaridad indispensable, experiencia indispensable, adaptabilidad del puesto, iniciativa requerida, aptitudes requeridas, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso. De ahí hablamos de la parte física, ¿no? Comprende la cantidad y la continuidad de la energía del esfuerzo físico-intelectual que se requiere y la fatiga que ocasiona. Consideran también la complexión física que debe tener el ocupante para el desempeño adecuado del puesto. Por ejemplo, si pedimos en el perfil, estamos creando un perfil de puesto de un almacenero, alguien que trabaja en un almacén, sabemos que la persona se tiene que describir, ¿no? Carga y descarga de productos constantemente que llegan, todas las funciones tienen que ser descritas a la perfección para que la persona sepa exactamente cuáles van a ser las tareas que va a realizar, ¿no? Entonces acá hablamos de esfuerzo físico requerido, concentración visual, destrezas o habilidades y complexión física requerida, ¿no? Responsabilidades adquiridas, que es lo que les mencionaba. Consideran las responsabilidades que, además del desempeño normal de sus atribuciones, tienen el ocupante del puesto en relación con la supervisión directa de sus subordinados, del material, de las herramientas o equipo que utiliza, el patrimonio de la empresa, el dinero, los títulos o documentos, las pérdidas o ganancias de la empresa, las relaciones internas o externas y la información confidencial. Obviamente, acá han descrito muchas responsabilidades, pero no es que la persona, o no es que el puesto, mejor dicho, la posición, el perfil, va a tener todas estas. No, es dependiendo de la tarea y responsabilidades que tenga la persona, va a tener alguna de estas responsabilidades, ¿no? Entonces hablamos de supervisión de personal, material, herramientas, equipo, dinero, títulos o documentos, relaciones internas o externas, información confidencial. Por ejemplo, un cajero que está trabajando en una entidad bancaria, sea cual sea, el cajero no va a tener supervisión de personal, pero sí va a tener dinero de responsabilidad, información confidencial también, ¿no? Relación internas o externas también. Entonces, cada posición te va a ir indicando qué responsabilidades va a adquirir, ¿no? Lo que viene a ser el tema de las condiciones de trabajo, hablamos de comprende las condiciones del ambiente y los alrededores en que se realiza el trabajo. Lo hace desagradable, adverso o sujeto a riesgos. Exige del ocupante una dura adaptación a fin de conservar la productividad y el rendimiento de sus funciones. Evalúan el grado de adaptación de la persona al ambiente y el equipo de trabajo para facilitar su desempeño, que viene a ser lo que mencionamos anteriormente, ambiente de trabajo y los riesgos que contribuye el trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Por ejemplo, en el sector salud, tengo entendido de que durante el pico de la pandemia se hicieron contrataciones de diferentes personas para poder cubrir la dotación de personal necesario para la emergencia sanitaria, para la emergencia que estábamos pasando, ¿no? Entonces, obviamente, si tú sabes que hay una posición que te dicen postulación de enfermero, enfermera, doctor, doctora, para cubrir emergencias COVID o atenciones COVID, ya sabemos exactamente a lo que nos estamos exponiendo, ¿no? Entonces es muy importante que la posición lo pueda tener claro. Claro, entonces, a lo que me indica Fernanda, pero no tenían serums. Sí, entiendo que de repente el perfil, por ser un perfil de emergencia, excluyeron algunas cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que es importante mencionar dentro, o sea, ahí por ejemplo, el tema de Serum vendría a ser, ¿dónde podría ir en el análisis? Si ustedes están encargados de diseñar el puesto, ¿tendría que ir dónde? Vamos a regresar para que lo puedan ver. El Serum iría en experiencia necesaria o iría en educación necesaria. Claro. Educación necesaria, ya. Ah, exacto, es experiencia, exactamente, ¿no? Hay posiciones que te piden en el sector salud que el Serum sea parte de la experiencia, ¿no? Porque es como un internado, entonces
o es un internado. Entonces es parte vital, importante y fundamental para una posición en el sector salud, ¿no? Entonces es muy importante que eso lo puedan identificar. A futuro, de repente, para otras posiciones que ustedes quieran postular, o cuando ustedes mismas y mismas tengan que definir un perfil profesional, tengan claro exactamente qué es lo que deben colocar en ese perfil para que las personas que postulen tengan claro el panorama, tengan claro a dónde postulan y qué es lo que ustedes necesitan exactamente para la posición y esta posición pueda desarrollarse de manera idónea, de manera óptima. ¿Ya? Vamos a regresar donde estábamos, permítanme. Bien, vamos a hablar rápidamente para poder tener un descanso de unos 10 minutitos, 10 a 8 minutitos. Vamos a hablar rápidamente sobre las etapas, de análisis de puestos. Primero es la etapa de planeación, posteriormente viene la preparación y finalmente viene la realización. La etapa de planeación exige los siguientes pasos. Determinar los puestos por describir, ¿qué quiere decir? Analizar, incluir en el programa de análisis sus características, naturaleza, tipología, etc. Elaborar el organigrama de los puestos para ubicarlos. ¿Dónde van a estar ubicados dentro del área, ¿no? Dentro de la institución? Elaborar el cronograma de trabajo para especificar por dónde se va a empezar. El programa de análisis se puede iniciar con los niveles superiores para descender poco a poco a los inferiores o viceversa. Es decir, empiezan de repente del director, del presidente, del gerente general y van bajando, o también pueden empezar de la parte inferior y van viendo de manera ascendente qué posiciones colocar. Normalmente se trabaja de arriba hacia abajo, pero también hay lugares donde han desarrollado de manera inversa, ¿no? Elegir el o los métodos de análisis. A partir de la naturaleza y las características de los puestos por analizar, se eligen los métodos de análisis adecuados. Normalmente se utilizan varios métodos, pues es difícil que los puestos presenten naturaleza y características similares. Exactamente. Aparte que hace el análisis, lo hace mucho más objetivo, ¿no? Porque tienes diferentes métodos y puedes, digamos, hacer un comparativo, una fusión de información para que sea algo mucho más objetivo. Seleccionar los factores de análisis para estudiar los puestos son dos. Criterio de generalidad. Los factores de análisis deben estar presentes en la totalidad o por lo menos en 75% de los puestos por estudiar. Y el otro es criterio de variedad o discriminación. Los factores de análisis deben variar de acuerdo con el puesto. Es decir, no pueden ser constantes ni uniformes. ¿Ya? Por ejemplo, el factor de escolaridad necesaria. Vamos a hablar de que, por ejemplo, atiende el criterio de la generalidad. Todos los puestos exigen cierto nivel de escolaridad o de instrucción o de formación académica, ¿no? Y también al de la variedad, pues todos los puestos exigen una escolaridad diferente. Es decir, no todos los puestos, todos los puestos van a pedir una formación académica, pero no todos los puestos van a pedir que todos sean doctores, doctoras, ingenieros, ingenieras, arquitectos, arquitectas. Algunos puestos van a ser, todos van a solicitar escolaridad o formación académica, pero algunos van a pedir que sean ingenieros, otros van a pedir que sean doctores, otros van a pedir que sean enfermeras. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La etapa de preparación. Es la etapa en la que los analistas, debidamente entrenados, preparan los esquemas y los materiales de trabajo a saber. ¿Qué quiere decir? Reclutamiento, selección y capacitación de los analistas de puestos que van a formar el equipo. A ver, para poder hacer un análisis de puestos es importante formar un equipo altamente preparado y capacitado para poder realizar esos análisis, porque obviamente están haciendo una documentación de mucha importancia para la organización, porque de esto va a depender mucho el funcionamiento y el cumplimiento de objetivos, es decir, tiene que ser un análisis muy minucioso. Por tal motivo, se forma como que una comisión, un equipo de trabajo, ¿no? Ellos van a hacer el reclutamiento, selección y capacitación de los analistas de puestos, preparación del material de trabajo, preparación del ambiente y obtención de datos previos. Y finalmente hablamos de la etapa de realización, que es la fase en la que se obtienen los datos de los puestos que se van a analizar y en la que se redacta el análisis. ¿Qué quiere decir? Obtención de los datos sobre los puestos mediante los métodos de análisis elegidos, selección de los datos obtenidos, redacción provisional del análisis a cargo de análisis de puestos, presentación de la redacción provisional al supervisor inmediato para que la ratifique o la rectifique. Redacción definitiva del análisis de puesto. Esto de aquí, el punto 4, presentación de la redacción provisional al supervisor inmediato, es muy importante porque es la oportunidad de poder tener un filtro más.
para poder hacer una revisión precisa y el perfil profesional que se está diseñando en base al puesto solicitado tenga lo que realmente se requiere. Bien, una redacción definitiva del análisis del puesto y la presentación de la redacción definitiva del análisis del puesto para su aprobación ante el Comité de Puestos y Remuneraciones, el Ejecutivo o el departamento responsable de su oficialización en la empresa, ¿no? Porque obviamente, si el área de finanzas o el área de salud te está pidiendo una posición para poder diseñar la posición, para poder analizar el puesto, hacer una revisión del puesto, si es que todo lo solicitado es lo correcto, tiene que visarlo el área que lo solicita, ¿no? Porque ellos son los especialistas, digamos. ¿Bien? Entonces, en resumen, es un perfil profesional por competencias, que es lo que estábamos hablando gracias a la pregunta que hizo su compañera Fernanda, es competencias profesionales más las competencias personales generan eficiencia profesional. Bien, eso es muy importante. Competencias profesionales más las competencias personales generan en ustedes eficiencia profesional. Bien, entonces espero que este video les haya ayudado mucho y como mencionaban en el video, ¿no? Las diferencias sobre lo que viene a ser reclutamiento y selección de personal. Yo les había comentado un poco anteriormente, pero sí es de vital importancia que ustedes lo tengan claro. El reclutamiento se basa en la invitación que se hace a las personas para cubrir una posición de trabajo. Bien, obviamente un buen reclutamiento te va a permitir poder obtener mayor cantidad de postulantes para cubrir una posición de trabajo. Y la selección es el siguiente paso, es lo que nos va a permitir dentro de ese universo de postulantes poder elegir a la mejor o a las mejores personas. ¿En qué sentido? En que califiquen de acuerdo al perfil solicitado. Bien, no significa de que la persona que ingrese a una posición sea mejor que los otros postulantes. No, se refiere que la persona se ajusta al perfil de la posición solicitada. Bien, puede haber otro proceso de selección en otro lugar donde uno de los postulantes que no fueron calificados para la empresa A es calificado para la empresa B. Y la persona que es calificada para la empresa A, de repente si postula para la empresa B, no va a poder ser tomada porque no califica en base ¿a qué? A las diferentes solicitudes que el perfil requiere. Hablamos de que no solamente recuerden en la parte técnica, hablamos también de la parte de competencias. Bien, en qué escala, qué competencias puede tener la persona y qué competencias solicita la posición dentro de lo que viene a hacer dentro de la organización. Bien, entonces dentro de los conceptos básicos para el reclutamiento de personal hablamos de mercado de trabajo. El mercado de trabajo se compone de las ofertas y oportunidades de trabajo que ofrecen las distintas organizaciones. El mercado de recursos humanos es el mercado de recursos humanos o mercado de candidatos, se refiere al contingente de personas que están dispuestas a trabajar o que ya trabajan, pero están en búsqueda activa de otro empleo. ¿Sí? Esto es importante. Recuerden que para una postulación laboral no solamente es con las personas que no están trabajando en la actualidad, sino también pueden postular personas que ya cuentan con un trabajo, pero de repente están buscando alguna mejora, ¿no? El reclutamiento de personal. Definición. El reclutamiento es un conjunto de actividades, técnicas y procedimientos diseñadas para atraer a candidatas calificados a una organización. Acuérdense, acá dice, conjunto de actividades, técnicas y procedimientos diseñadas para atraer a candidatos calificados a una organización. Esto no significa que ya fueron seleccionadas, que ya fueron contratadas, sino las estoy atrayendo, las invito a que vengan a postular a donde yo estoy haciendo la convocatoria. El reclutamiento, los objetivos, o el objetivo, siendo un proceso de comunicación de dos vías, su objetivo es divulgar las oportunidades de empleo y atraer candidatos al proceso de selección. Ese es el objetivo. La importancia. Mientras mejor sea el reclutamiento, este permitirá que más y mejores candidatos se presenten al proceso selectivo. Permite contar con una reserva de candidatos a empleos
para ocupar las vacantes existentes en la empresa. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un universo de 100 postulantes para cubrir una sola plaza, es decir, una sola posición, una sola oferta laboral. Pero no significa que los 99 restantes no puedan calificar quizás para otras posiciones dentro de mi empresa. De repente, de los 99 restantes, pueden haber unos 10 que sí pueden estar en mi base de datos para alguna otra posición a futuro. Pero obviamente esto lo tiene que hacer bien el reclutador y el seleccionador, porque a veces hay personas que no necesariamente guardan los CVs para posiciones futuras, sino simplemente los descartan, ¿no? Los tipos de reclutamiento de personal son dos: el interno y el externo. ¿En qué consiste el interno? Dirigido a los candidatos que trabajan en la organización para promoverlos o transferirlos a otras actividades más complejas o más motivadoras. Privilegia a los empleados actuales para ofrecerles mejores oportunidades, ¿no? Reclutamiento externo, dirigido a candidatos que están en el mercado de los recursos humanos fuera de la organización, para someterlos al proceso de selección. Busca atraer experiencia y habilidades que no existen en la organización. ¿Cuáles son las ventajas del reclutamiento interno? Es más económico para la empresa, pues evita gastos de aviso de prensa u honorarios de agencia de reclutamiento, ¿no? O también lo que ahora se hace es las publicaciones en las webs laborales, ¿no? En Computrabajo, en Boomerang, todo, obviamente estas postulaciones le cuestan a la empresa, las cuales adquieren ciertos paquetes para hacer ciertas publicaciones al mes o al año. Es más rápido que el reclutamiento externo, aun cuando el empleado no se transfiera o ascienda inmediatamente. Sí, porque lo tienes ya dentro de la institución. O sea, es más fácil poder convocarlo a una entrevista que invitar a una persona externa que no sabes si de por sí va a asistir a la entrevista o no. De repente no asiste al proceso de selección. Presenta mayor índice de validez y de seguridad, pues ya se conoce al candidato, ha sido evaluado y se tiene opiniones de sus jefes. Claro, acá para hacer el tema de referencias laborales es mucho más sencillo, ¿no? Y tienes una validación mucho más objetiva porque los jefes trabajan dentro de la misma organización. Desventajas de reclutamiento interno. Puede generar conflicto de intereses en los empleados que no demuestran las condiciones para acceder a las oportunidades de crecimiento dentro de la organización. Puede llevar a los empleados a una progresiva limitación de su creatividad y actitud de innovación, pues se acostumbran a vivir con las políticas y directrices de la organización. Limita a la organización a nuevos aprendizajes en tendencias, conceptos y experiencias que pueden traer los nuevos ingresos. Exige que los nuevos empleados tengan potencial de desarrollo para poder ascender y motivación suficiente para llegar ahí. Claro, puede llevar a los empleados a una progresiva limitación. ¿Por qué? Porque se podría decir que algunas personas pueden sentirse que están en su zona de confort. Es decir, que no tienen que hacer algo más para poder buscar algo más retador fuera, no dentro, ¿no? Porque ya están acostumbrados a una cultura. No tienen que pasar por un proceso de adaptación totalmente distinto. De repente va a ser uno mínimo, porque pueden ser que cambien de puesto o de área, pero no uno mucho más complejo cuando uno cambia totalmente de institución. Limita la organización a nuevos aprendizajes, claro, porque ya te quedas simplemente con con las personas que saben, lo que saben dentro, ¿no? La problemática que puede existir en diferentes empresas puede ser de gran ayuda para diferentes lugares donde uno puede ingresar, ¿no? Situaciones que te pueden haber sucedido en el lugar A, si no me equivoco, ustedes son la mayor parte del sector salud, de repente una problemática que pudo haber existido en el hospital A, hospital B, que puede utilizarse o ponerse en práctica en algún otro hospital, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, como les digo, la experiencia y la casuística que uno puede aprender en diferentes lugares no siempre va a ser la misma del lugar donde tú estás trabajando, ¿no? Exige que los nuevos empleados tengan potencial de desarrollo para poder ascender y motivación suficiente para llegar allí. Ventajas de reclutamiento externo, es decir, cuando hacemos publicaciones hacia afuera. Trae sangre nueva y nuevas experiencias en la organización. La entrada de colaboradores ajenos a la organización ocasiona siempre la llegada de ideas nuevas y diferentes. Renueva y enriquece el capital humano de la organización, sobre todo cuando la política consiste en recibir personal que tenga idoneidad igual o mayor existente en la empresa.
Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal hechas por otras empresas o por el propio candidato. Mayor disponibilidad de candidatos. Claro, diferencia del interno, ¿no? Lo que ofrece mayor probabilidad para encontrar al ideal. Además, en la actualidad hay muchos profesionales buscando nuevas oportunidades en el mercado. Creación de un equipo diversificado. Esto es muy importante. Con profesionales que tienen perfiles diferentes y actúan en conjunto para alcanzar todos los objetivos de la organización. ¿Qué quiere decir? Que todos aprendemos de los diferentes perfiles que están dentro del equipo de trabajo, ¿no? No nos mantenemos con lo que conocemos siempre, sino hay nuevas formas de ver las cosas que pueden ser traídas por estas personas que están ingresando. Las desventajas son, generalmente tarda más que el reclutamiento interno, es más costoso por las inversiones y gastos inmediatos, puede provocar conflictos en el personal ya contratado, en según qué casos. Los empleados de un sector específico pueden verse amenazados o menospreciados por la contratación de nuevos perfiles. Claro, ¿no? Es que la persona que ha ingresado puede quitarme mi posición más adelante. Ese es el mayor miedo que puede existir y de los cuales no debería existir porque no es cierto necesariamente, ¿no? Riesgo al contratar a una persona desconocida. Pese al buen sistema del proceso de selección, no deja de ser un profesional del cual se desconoce su forma de trabajo, pese a haber visto su recorrido profesional y a priori no se sabe cómo va a adaptarse. Pasos para publicar correctamente. Antes de que me pase al siguiente punto, quería hacerles mención de algo. En muchas empresas y organizaciones, no hablo empresas del sector, o no hablo instituciones del sector público porque se maneja de otra manera. El reclutamiento y selección, recuerden que en el sector público es distinto al del sector privado. ¿Bien? En el sector público son en base a concursos y se maneja de otra manera. Ahora, en las diferentes empresas o instituciones, organizaciones, lo que se hace es, primero recurren al reclutamiento interno, y si es que no cubren la plaza dentro de lo que viene a ser internamente con su personal, recién salen al exterior, es decir, salen a la búsqueda fuera de la organización. Pasos para publicar correctamente una oferta laboral, que es importante que lo conozcan porque de repente en algún momento ustedes lo pueden hacer, es título, ¿no? Este es el gancho de la oferta, tiene que ser claro y breve, se debe elegir palabras claves que ayuden a aparecer en las búsquedas. Información de la empresa, mayor confianza cuando se coloca el nombre de la empresa, permite hacer búsquedas de la empresa, a diferencia de cuando se coloca prestigiosa empresa, porque de una u otra manera te genera cierta duda. Requisitos, que es recomendable colocar los necesarios para desarrollar las tareas. Responsabilidades del cargo, se debe definir las funciones que llevará a cabo, así como en el área que desempeñará su actividad. Potenciar el employer branding, que son los valores, la seguridad laboral, el ambiente de trabajo, el desarrollo, conciliación vida laboral, vida familiar, etc., ¿no? Esto es lo que les decía, cómo el que una marca esté reconocida dentro del mercado laboral puede hacer que más personas postulen, ¿no? Es como que, no sé si les habrá pasado en algún momento, se pueden encontrar con un amigo o con una amiga y les dice, uy, ¿cómo te va en el trabajo? Uy, yo estoy trabajando en tal lugar y me va excelente, el clima laboral es muy bueno, te dan diferentes oportunidades de crecimiento, actualmente me están dando una capacitación en temas que me están ayudando a poder mejorar mi trabajo. Entonces, eso hace que la publicidad que el trabajador hace hacia el lugar de trabajo sea favorable, y eso hace que invite a otras personas a querer ser parte de la empresa o lugar donde trabaja. Entonces, cuando hay una publicación del lugar donde esta persona está trabajando y ustedes lo ven, dicen, uy, aquí no trabaja tal persona y me habló maravillas de este lugar, yo también quiero postular. Entonces, eso hace que vayan más postulantes, ¿no? Ya no que la empresa busque a los postulantes, sino los postulantes buscan al lugar donde trabajar. Condiciones laborales. Una de las partes más importantes, se recomienda que escribir aquí la jornada laboral, tipo de contrato, ubicación y dentro de lo posible el salario. No es obligatorio, ojo, ¿ah? Y publicación en plataformas, que es publicar la oferta en los portales de empleo. Es mejor si es de tu propia selección de empleos y redes sociales, ¿no? Para ganar visibilidad. ¿Dónde conseguiré trabajadores idóneos para mis puestos vacantes? Los canales de reclutamiento interno, vamos a hablar de los internos de personal, son 3. Las promociones, el job posting y los planes de sucesión. ¿Qué es el job posting? Son las publicaciones
laborales de manera interna, que a veces se colocan en los periódicos murales, en las revistas institucionales, en los boletines, se publican o se hacen ofertas dentro de la misma institución para que la gente y las personas que están dentro puedan interesarse y postular. Las promociones son los ascensos, ¿no? Se ve que una persona tiene un buen desempeño y se busca el tema de la promoción. Y los planes de sucesión son para posiciones un poco más estratégicas, un poco más gerenciales, ¿no? Se encuentra a una persona que tiene el potencial para cubrir o para ocupar una plaza a futuro de gerente, algún cargo de liderazgo, y se le va formando en el camino para poder cubrir esa posición cuando la persona deje el cargo, ¿no? Sucede mucho en empresas grandes cuando hay personas que ya van a jubilarse, ¿no? Y son posiciones estratégicas, entonces lo que hacen es ubicar a alguien dentro de los equipos de trabajo que pueda a futuro cubrir esta posición y se le va formando dentro de todo este camino para que lo pueda realizar de manera exitosa, ¿no? Acá ya les he hablado sobre los canales de reclutamiento interno y ahora vamos a hablar sobre los externos. Están las agencias, ¿ya? Creo que todos hemos visto en algún momento agencias de trabajo, ¿no? De repente para personas que quieren trabajar en el hogar o personas que quieren hacer un trabajo mucho más operativo, hay agencias de empleo, ¿no? Donde tú dejas tu currículum y te llaman en base a la posición que se les pueda aperturar. Las consultoras de trabajo, o las consultoras, mejor dicho, son las que trabajan con las organizaciones más grandes, ¿no? Como por ejemplo Manpower, Adecco, estas que son mucho más conocidas, y contratan personas o manejan los procesos de selección de diferentes empresas. A través de los referidos, es decir, tú trabajas en una empresa, vamos a mencionar empresa Los Robles, por inventarnos una empresa, y yo me entero de que están necesitando, yo trabajo en recursos humanos, y me entero que están necesitando un analista de selección. Entonces, me entero que buscan un analista de selección, y recuerdo que tengo un par de amigos que de repente les puede interesar la posición, entonces yo los refiero, ¿no? Hago llegar su currículum y también les hago llegar la publicación a ellos para que puedan postular, ¿no? El headhunting a ver, es una técnica muy utilizada, pero hoy en día hay empresas que son los headhunters que se encargan de cazar talentos. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar que Juan Pérez no está buscando trabajo, él está trabajando tranquilamente en la empresa Los Robles, y de la nada recibe una llamada a su celular de una persona, ¿no? Lo llamo yo. Juan, ¿cómo estás? Te saluda Ezio Guerra, te llamo actualmente para invitarte a una posición de trabajo que se está aperturando en una empresa prestigiosa, y quisiera saber si te encuentras interesado. Entonces, la primera pregunta que me va a decir Juan Pérez es, ¿y cómo sabes tú mi teléfono? ¿Cómo sabes de mí, no? Acuérdense que hoy en día también existe un LinkedIn, o un LinkedIn, que se le llama LinkedIn, pero es más conocido como LinkedIn, donde las personas publican, así como existe Facebook, existe Instagram, en el LinkedIn uno puede publicar su perfil profesional. Entonces, hay diferentes personas de recursos humanos o de diferentes consultoras o headhunters que están buscando talentos para cubrir posiciones en otras empresas. Entonces, ven la persona, ven el talento que tienen, ven la experiencia, la preparación académica y lo invitan a postular, ¿no? Y es así como la persona de repente, sin estar buscando nada, lo buscaron a él o a ella para que trabaje en otro lugar, obviamente con una mejor oferta laboral, pues, ¿no? Y otra fuente de reclutamiento externo son las escuelas y universidades que trabajan, digamos, de manera estratégica con muchas empresas. Acá ya les he hablado sobre los canales. Y ahora vamos a hablar sobre selección de personal. Selección es el proceso a través del cual la organización elige los candidatos idóneos para sus puestos de trabajo, con el fin de mantener y aumentar la eficiencia en el desempeño de su personal y con ello la eficacia y competitividad de la organización, ¿no? Acá, como dice, la organización elige al candidato idóneo para la posición. En el anterior,
se invitan a personas, se invita a postulantes, y de todo ese universo de postulantes, yo elijo. Vas a considerar contexto de la organización. Es importante comunicar a los candidatos las características de la organización para que puedan determinar si se adecuarán a esta. Contexto del puesto. El candidato deberá ser informado de las condiciones en que llevará a cabo el trabajo del puesto. Contexto del candidato. La información del candidato respecto a sus conocimientos, intereses, habilidades, rasgos de personalidad, etc., servirá para predecir el grado óptimo de su rendimiento. Vamos a hablar sobre algunas técnicas de selección. Por ejemplo, aquí tienen la entrevista, que la entrevista puede ser dirigida con preguntas preestablecidas o libre, sin preguntas predeterminadas. Normalmente, para una persona que recién esté experimentando un proceso de entrevista, es decir, como entrevistador, se le recomienda que utilice alguna estructurada, ¿no? O una dirigida, con preguntas establecidas, y después vaya naturalmente, orgánicamente saliendo de más preguntas en base a las respuestas que el postulante está dando, ¿no? Las otras son pruebas de conocimientos, es decir, pruebas de cultura general, idiomas, Office, etc., ¿no? Acá hay algunas técnicas, que son las pruebas psicométricas, pruebas de aptitudes generales y específicas, pruebas de personalidad, que son las proyectivas, expresivas o de inventarios, que estas son manejadas por psicólogos, técnicas de simulación, que son el psicodrama o dramatización, el role-playing. Cuando Fernanda preguntó sobre el tema de las competencias, hoy en día, ya como precisamente se buscan personas que cuenten con las competencias necesarias para una posición específica, se practica continuamente este tipo de técnicas. Lo que vienen a ser los assessment center o lo que viene a ser la entrevista por competencias. Ya no la entrevista tradicional, sino una entrevista por competencias. Las fases en el proceso de selección de personal son indistintas. O sea, no es que todas las empresas o todas las organizaciones o todas las instituciones deban manejar, ¿ya? Dentro de lo que es el sector público sí hay un procedimiento establecido, que obviamente lo indica Servir, porque saben que son concursos públicos y todo tiene ciertas fases, ¿no? Las personas van pasando los procesos de acuerdo a la aprobación de los mismos, fase por fase. Conocimientos, evaluación, de ahí viene entrevista, etc., etc., ¿no? Pero en el sector privado es indistinto. Acá, por ejemplo, he puesto entrevista preliminar, solicitud de empleo, investigación de referencias, entrevista formal, examen médico, entrevista final, contratación. Hay otras empresas que de repente pueden empezar con el examen médico, hay otras empresas que van a empezar con la solicitud de empleo, hay otras empresas que van a hablar sobre primero una entrevista preliminar y de ahí pasan a una prueba de conocimientos. Entonces, es indistinto, pero digamos que dentro de este contexto son las partes más importantes. Acá hay otro, por ejemplo, ¿no? Análisis de necesidades. Esta de acá es vital. Análisis de necesidades es precisamente poder ubicar y saber por qué te están pidiendo la posición. Y esto hemos hablado hace unos minutos, sobre la dotación. O sea, ¿por qué me estás pidiendo esta posición? ¿Cuál es la funcionalidad que tiene y la urgencia que debe tener también el proceso? O sea, si tiene que ser con carácter de urgencia para cubrirlo en una semana, o no, puede esperar un poco más, puede esperar 3 semanas. Acá se ve todo eso, ¿no? El cuestionario de solicitud, entrevista inicial, que es la primera entrevista, el prefiltro, donde te hacen muchas preguntas para más o menos poder sondear y saber si es que cumples con lo que el perfil solicita, las diferentes pruebas que te puedan tomar, cognitivas, personalidad, antecedentes laborales y los antecedentes personales, entrevista técnica, evaluaciones médicas y al final la oferta de empleo. Cuando hablamos de entrevistas en selección de personal, estamos hablando de una conversación entre 2 o más personas que abarca una interrelación verbal y no verbal. ¿Por qué dice entre 1 o más personas? Porque, nuevamente, en el sector privado puede ser una entrevista de 1 a 1, como puede ser una entrevista con 2 o 3 personas más. En el sector público, la entrevista es en base a un jurado, ¿no? Entonces, te evalúan o te entrevistan más personas, ¿ya? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Es una conversación entre 2 o más personas que abarca una interrelación verbal y no verbal. No es un encuentro entre iguales, pues se basa en la distinción de roles entre 2 participantes. Uno que dirige y es responsable de la entrevista y el entrevistado, ¿no?
Los objetivos de la entrevista para la empresa es conocer qué tan apto es el aspirante para la vacante, conocer qué tan apto es el aspirante para la vacante y si la información que puso en su hoja de vida es verídica, contrastar si el perfil y los conocimientos del entrevistado se adaptan a las funciones a realizar, ver las actitudes y comportamientos de la persona entrevistada, a veces poniéndolo contra la pared, es decir, en una entrevista hay personas que de repente pueden mentir o inventar alguna información, entonces en ese momento con una repregunta o con una pregunta un poco más estratégica, se puede identificar si es que esto es cierto o no. Y esto normalmente sucede en gran cantidad de veces en las entrevistas por competencias. Y ahora van a entender por qué. Más adelante lo voy a explicar. Analizar qué tan dispuesto está para hacer las funciones que la compañía demanda y el interés de hacer. Objetivos de entrevistas para el candidato. Recuerden que el anterior ha sido objetivos de la entrevista para la empresa. Aquí estamos hablando del candidato, es decir, la persona que postula. Demostrar qué quiere, o sea, demostrar qué es lo que quiere, qué es lo que busca, y puede desarrollar las funciones de la vacante a la cual se ha presentado. Conocer más a fondo a la empresa y los detalles menores del puesto que la compañía ofrece. Causar una buena impresión al entrevistador, tanto en lo laboral como en lo personal, y lo más importante, obviamente, es conseguir el empleo. Las etapas de la entrevista son las que ustedes pueden ver a continuación. El de contacto, el rapport les explico, es esa primera parte entre el entrevistador y el entrevistado, donde el entrevistador le permite al entrevistado poder entrar en una tranquilidad mayor para que tengan una conversación fluida, ¿no? De repente el entrevistado entra con un poco de tensión y el entrevistador le dice, hola Alberto, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal se te hizo venir? ¿Te fue difícil? De repente pueden hablar un poco sobre el clima, sí, mira, el clima está haciendo calor, de repente hubo algún tema de un temblor. Lo que sí se recomienda es no tocar temas políticos, ni religiosos, ni algún tema controversial, ¿no? O sea, en ese momento de rapport, porque la idea es de que el entrevistado entre en confianza para que la entrevista pueda fluir de manera satisfactoria. Luego viene la entrevista en sí, ¿no? O sea, hablamos de las preguntas del entrevistador hacia el entrevistado y también las preguntas del entrevistado hacia el entrevistador. O sea, en una entrevista tengan presente que no solamente el entrevistador es el que hace preguntas, el entrevistado también puede hacerlo. O sea, al finalizar el proceso, el entrevistado puede preguntar ¿y cuándo termina el proceso? ¿Para cuándo ustedes estarán dando una respuesta? ¿Cuánto es el salario que se está ofreciendo? ¿Qué otros beneficios dan aparte de los que ustedes han indicado en su publicación o en su perfil? ¿No? Puede, está permitido y es favorable. Y finalmente es el tema del cierre, donde lo recomendable en el cierre siempre es indicarle al postulante que se le dará una respuesta, así sea positiva o negativa a su postulación, ¿no? Se le dará una respuesta a tu postulación, sea favorable, o sea, seas la persona elegida o no. ¿Por qué? Porque muchas postulantes no solamente están participando de un proceso, están participando de otros. Entonces, por respeto al postulante, lo que se debe hacer es indicarle y agradecerle por el tiempo brindado en caso no haya sido seleccionado, y si fue seleccionado, obviamente, darle la felicitación del caso, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre el tema de inducción. Una vez que la persona ya fue seleccionada, ya ingresó a la empresa, tiene que pasar por un proceso de inducción, que es lo más recomendable. ¿Se da siempre? No, no se da siempre. ¿Es lo más recomendable y debería darse siempre? Sí. ¿Ya? La selección de las personas más idóneas para el puesto es solo el primer paso para crear un equipo eficaz. Los primeros días y semanas pueden ser cruciales para integrarlos a la organización. La inducción implica la introducción de los nuevos empleados a la organización, sus funciones, tareas y personas. Organizaciones grandes tienen un programa formal de inducción que explica características, historia, productos, servicios, políticas, organización y costumbres, así como los reglamentos, que viene a ser todo esto parte de la cultura organizacional, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Hay empresas que cuando la persona está ingresando, los procesos de inducción duran una semana, ¿no? Los primeros 3 días,
llegan a lugares grandes donde se les informa sobre la historia de la institución, cómo ha venido desarrollándose, las diferentes áreas que más o menos, o las áreas más importantes de la empresa, ¿no? Entonces, todo esto se da dentro del proceso de inducción. De igual manera, y la inducción en el puesto, que es una vez que ya sabes de la organización, es decir, sabes lo general, te vas a lo específico. Hay una persona que en este caso debería ser tu jefe directo, o jefa directa, debería capacitarte y darte una inducción sobre lo que se va a realizar en la posición. Una visión global del proceso de inducción incluye 3 aspectos: adquisición de aptitudes y capacidades laborales, adopción de roles apropiados y la adaptación de normas y valores del grupo. ¿Cómo realizar la inducción del nuevo personal? Comunicar la aceptación en forma protocolar, si es posible en documento bien redactado y mejor presentado. Quiere decir, toda persona que va a pasar una inducción debería tener un documento donde indique que ya pasó la inducción y qué proceso de inducción ha tenido y por quiénes ha pasado, o sea, quiénes han sido las personas que lo han capacitado o le han dado esa inducción. Organizar una reunión específica para dar la bienvenida. El responsable del proceso de inducción instruirá al ingresante sobre la misión, visión, políticas, valores y objetivos. El jefe inmediato especificará la ubicación del nuevo empleado dentro de la estructura organizacional y recibirá instrucción sobre las tareas que realizará y las líneas de dependencia y coordinación, así como las responsabilidades inherentes al puesto. Es de vital importancia, estimados y estimadas, y se los digo como recomendación, más allá del cargo o posición que ustedes puedan tener, que cuando entre alguien o tenga un nuevo ingresante, lo reciban de manera cálida y le permitan poder conocer a todo el equipo de trabajo presentándoselos uno por uno. Esto va a hacer que la persona que esté ingresando respire un ambiente agradable en el equipo y también se muestre con total apertura. Esto va a permitir que el equipo de trabajo pueda sentirse más en confianza y haya una cohesión interesante entre todos y todas. ¿Bien? Porque cuando a veces hay mucha resistencia o mucho celo, pensando que la persona que está ingresando lo ven no como un factor que va a apoyar y que va a ayudarnos a cumplir los objetivos, sino lo ven como un factor o una persona que viene a quitar posiciones de trabajo o una amenaza, empiezan a cortarse los canales de comunicación y obviamente eso hace que el equipo se retrase en el cumplimiento. Sí, es en general, Fernanda, es en general. Hay mucho celo profesional. O sea, en general sí. Pero como te digo, la idea es siempre tener un pensamiento positivo de las cosas, ¿no? Esto nos va a invitar a que todo cambio sea favorable e impacte de esta manera en nosotros. Nosotros somos los únicos responsables de lo que nos pueda pasar. Entonces, si yo tengo una buena actitud y un buen pensamiento positivo, o un pensamiento positivo, perdón, me va a ayudar muchísimo a poder crecer. Ahora vamos a hablar sobre otra parte. Ya, la persona ingresa, ¿qué es lo que continúa? Obviamente, se le tiene que armar su legajo de personal, ¿no? Es como decir, la documentación que tiene la persona dentro del centro de labores. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, puso a disposición de la ciudadanía el proyecto de directiva Normas de Gestión para el Proceso de Administración de Legajos de los Servidores Civiles, a fin de recibir comentarios y aportes por parte de los gestores de los recursos humanos del Estado, personas naturales o jurídicas y organizaciones interesadas. La gestión de legajos comprende la administración y custodia de la información y documentación de cada trabajador del Estado. De igual manera, estoy hablando en este momento de Servir, pero en el sector privado pasa lo mismo. Hay legajos donde se archivan toda la documentación e información de las personas. ¿Bien? El proceso incluye el registro, la actualización, la conservación y el control de sus documentos, así como la administración y actualización de sus declaraciones juradas. Para uniformizar este proceso, Servir propone contar con un instrumento que establezca normas y pautas que deberán seguir las oficinas de recursos humanos o las que hagan sus veces en las entidades públicas, a fin de facilitar y promover la administración eficiente de los legajos, ¿no? Es tener una organización y un orden de los documentos que debe tener cada persona. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que a futuro, cuando existan auditorías
o cuando hayan revisiones, se pueda velar y se pueda dar fe, se pueda corroborar con evidencia que la persona cumple al 100% con lo que el perfil pide, en el momento en el que fue cubierto. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que la persona ingresó a trabajar en el año 2019 y actualmente estamos en 2022, y en el 2019 la posición te pedía que tengas Office, es decir, manejo de Excel, PowerPoint y Word en intermedio, y actualmente en el 2022 tú ya tienes un nivel avanzado. Entonces, lo que se va a hacer es revisar en el momento del ingreso, la posición pedía este nivel, con el cual sí entró, pero la persona ha ido avanzando, y ahora tiene un nivel mayor en esta solicitud, en este requerimiento. Entonces, eso es lo que ayuda a la administración de legajos, el ordenamiento, ¿no? Toda la información que te piden, la ficha de ingreso, títulos, licenciatura, colegiatura vigente, capacitaciones, maestrías, doctorados, los certificados de trabajo que corroboren la experiencia laboral en base a años, partidas de nacimiento de tus hijos, constancia de matrimonio, toda la documentación que te piden está aquí, y debe estar aquí organizada, y en su mayoría de veces se recomienda que también esté digitalizada, o sea, no solamente en papel, en físico, archivada, sino también de manera digital, ¿no? Que puedan entrar al sistema y de una manera mucho más práctica puedan ubicar esta información. Control de asistencias, ¿no? Un tema muy importante también que debemos tocar. El control de asistencia de personal es un procedimiento administrativo que tiene la finalidad de registrar y controlar la hora de entrada y salida del personal que trabaja en una determinada empresa o organización. Existen opciones en algunas entidades o empresas, en donde existen rangos de ingreso. De igual manera, hay otros lugares donde manejan horarios por turnos. En todas las empresas y modalidades se hace el debido control de asistencia para poder controlar el correcto cumplimiento de la jornada laboral, tiempos extras, inasistencias, entre otros, ¿no? Cuando hablo de que en algunos lugares existen rangos de ingreso, es porque, por ejemplo, existe la flexibilidad o facilidad de ingreso que te dicen, hay 3 horarios de ingreso, de 7 a 4, de 8 a 5 o de 9 a 6. Entonces tú eliges en qué rango de horas quieres ingresar, pero obviamente tienes que cumplir con ese horario. No puedes entrar más tarde, ni salir a más temprano, ni ingresar más tarde y salir más tarde, ¿no? Tú cumples con el horario establecido. De igual manera cuando se trabaja por turnos, ¿no? De repente tu ingreso es rotativo, por ejemplo, ¿no? Hay una persona que se encarga del tareo semanal. Tú la primera semana trabajaste, eso sucede mucho en los call centers, por ejemplo, ¿no? Hay horarios de 7 a 3, de 8 a 4, de ahí se pasan de 9 a 6, porque ahí les dan hora de almuerzo. En cambio, en el de 7 a 3, como sales supuestamente a las 3 de la tarde ya te vas a almorzar, igual con el de 8 a 4, el de 9 a 6 sí te da hora de almuerzo, de ahí se pasan al horario de la tarde, de 2 a 10, de 3 a 11, de ahí viene de 11 a 7 de la mañana, ¿no? Entonces, va a depender mucho de esto, pero es importantísimo el control de asistencia porque es la única forma de poder corroborar que tú asistes a trabajar y estás cumpliendo con el tiempo que te solicitó la empresa para desempeñar tus labores, el horario que tú estás cumpliendo en el cual tú firmaste tu contrato. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Vamos a hablar rápidamente sobre el proceso administrativo disciplinario, ¿ya? ¿Por qué rápidamente? Porque la última clase que tenemos es sobre este tema, específicamente, ¿ya? Entonces, vamos a dar solamente una revisada muy, muy ligera para que ya después, en su momento, podamos entrar a profundidad, ¿bien? El proceso administrativo disciplinario es un procedimiento interno que inicia de oficio en la entidad pública que considere que se ha transgredido alguna de las obligaciones o deberes calificados como faltas disciplinarias por ordenamiento jurídico. Su finalidad es tutelar la organización administrativa, castigando las conductas infractoras del ordenamiento jurídico
que la ponen en peligro y disuadiéndola de la comisión de futuras infracciones, ¿no? Los actores del proceso administrativo disciplinario son apoyo administrativo del PAT, administrados, autoridades administrativas y autoridad del procedimiento recursal apelación. Dentro de lo que viene a ser las autoridades administrativas, acá es apoyo administrativo del PAT, hablamos del secretario técnico de la institución, los administrados son los servidores, servidoras, y las autoridades administrativas son las siguientes. Las autoridades del PAT se definen en función a la sanción que se impondría al servidor civil. Las sanciones previstas son 4, amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión y destitución, ¿no? La amonestación verbal es una sanción que debe darse en reserva, de acuerdo al Tribunal Constitucional, y por eso se prevé solo una autoridad sancionadora, que es el jefe inmediato. No se oficializa ni aplica un recurso administrativo contra dicha decisión, ¿no? Es una amonestación que te hace tu jefe directo, o tu jefa directa. Para la amonestación escrita, instruye y sanciona al jefe inmediato y oficializa la Oficina de Recursos Humanos. ¿Se dan cuenta? La verbal no estaba ni recursos humanos. Aquí no, solamente el jefe directo. En la siguiente, en la escrita, sí va jefe directo y recursos humanos porque la oficializa. O sea, es un documento, un memorándum que te llega por la amonestación. Para la suspensión, instruye el jefe inmediato, sanciona la Oficina de Recursos Humanos y lo oficializa también la Oficina de Recursos Humanos. ¿Por qué la sanciona la ORH? Porque obviamente al suspender tiene que estar indicado en el tareo o en el registro de asistencia, pues, ¿no? Indicando que la persona ha sido suspendida por tantos días. Y para la destitución, instruye la ORH, sanciona el titular de la entidad y oficializa el titular de la entidad, que vendría a ser la cabeza de la institución, pues, ¿no? Aquí pueden ver un cuadro también interesante, que es la sanción, amonestación verbal, primera instancia, instruye, nadie, sanciona, jefe inmediato, no se escribe en el legajo, oficializa, no aplica, segunda instancia no aplica. Sanción, amonestación escrita, primera instancia, instruye, jefe inmediato, sanciona, jefe inmediato, oficializa la Oficina de Recursos Humanos, segunda instancia, Oficina de Recursos Humanos. Suspensión, jefe inmediato, ORH, TSC, y la destitución igual es ORH, titular entidad y TSC. Bien. Fases de un proceso administrativo disciplinario. La fase instructiva es la que da inicio a este procedimiento. Comienza con la notificación de una resolución que le indica al procesado que tiene un plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos. Una vez vencido este plazo, el órgano instructor realiza el análisis y las indagaciones necesarias para determinar la existencia de la responsabilidad imputada al servidor civil en un plazo máximo de 15 días hábiles. Esta fase culmina con la emisión y notificación del informe en el que el órgano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la falta imputada al servidor civil, recomendando al órgano sancionador la sanción a ser impuesta de corresponder. Y la fase sancionadora, esta se encuentra a cargo del órgano sancionador y comprende desde la recepción del informe del órgano instructor hasta la emisión de la comunicación que determine. La imposición de sanción, la declaración de no al lugar. El órgano sancionador emite un pronunciamiento acerca de la comisión de la infracción imputada al servidor civil dentro de los 10 días hábiles siguientes por haber recibido el informe del órgano instructor. Este plazo puede prorrogarse hasta por 10 días hábiles adicionales previa sustentación. Entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que impone sanción o determina el archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un plazo mayor a un año calendario. Ojo, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que impone, o sea, ante la notificación de la sanción o el archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un año. Tiene que ser menor. Es necesario precisar que el órgano instructor varía dependiendo de la sanción. Cuando se trata de una sanción de amonestación, el órgano instructor y sancionador es el jefe inmediato. Ojo, ¿bien? Cuando se trata de una sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor y el jefe de recursos humanos es el órgano sancionador. ¿Bien? Y en el caso de destitución, el órgano instructor es el jefe de recursos humanos y el órgano sancionador es el titular de la entidad. Ahora vamos a hablar sobre otro tema importante que viene a ser la remuneración. ¿Ya? ¿Qué es la remuneración? Es el proceso que incluye todas las formas de pago o compensaciones dadas a los empleados derivadas de su empleo.
es la función de la unidad de recursos humanos que maneja las recompensas que reciben las personas a cambio del desempeño de tareas organizacionales. Incluye retornos financieros y servicios tangibles, además de beneficios de los trabajadores como parte de las relaciones de empleo. Es el paquete de recompensas cuantificadas que un empleado recibe por su trabajo. Incluye 3 componentes: remuneración indirecta y beneficios, remuneración básica e incentivos salariales. Aquí vamos a hablar de los componentes de la remuneración total que hemos hablado anteriormente. Cuando hablamos de remuneración básica, hablamos del salario mensual, quincenal o por hora, ¿no? De acuerdo a lo que se haya estipulado a la hora de firma de contrato. Normalmente uno consulta, ¿no? Acá, cuando hacen el pago, lo hacen cada 15 días, lo hacen de manera mensual, te pagan jornal por hora. En base a eso es la oferta laboral, obviamente, y también la aceptación de la misma. Los incentivos salariales, hablamos de los bonos, participación en resultados, en empresas privadas es por el cumplimiento de metas, a veces te pueden generar parte de estos premios, los aumentos por desempeño, esto va ligado mucho a la evaluación de desempeño, ¿no? Hay empresas que lo que hacen es, si la persona tiene un resultado sobresaliente en su evaluación de desempeño, automáticamente le suben el sueldo, puede ser en un 5, 10, 15, 20%, eso va a depender de la empresa, sin necesidad de que cambie de posición, ojo, o sea, sigue con el mismo cargo, con las mismas funciones, pero como ha sobrepasado las expectativas, o sea, ha hecho un trabajo extraordinario, la empresa le genera un premio como esto, ¿no? Le genera un aumento salarial. Y los beneficios vienen a ser seguro de vida, seguro de salud, comedor subsidiado, ¿no? Creo que ya está de más explicarlo porque se llega a entender. Dentro de la composición de las remuneraciones, hablamos de 2 factores internos, que son los organizacionales, y los externos, que son los ambientales. Cuando hablamos de los internos, hablamos de tipología de los cargos de la organización, de la política de la unidad de recursos humanos en la organización, la política salarial de la organización, el desempeño y capacidad financiera de la organización, y la competitividad de la organización. Bien, cuando hablamos de los externos, hablamos de la situación del mercado laboral, de la coyuntura económica que puede estar pasando el país, los sindicatos y negociaciones colectivas, legislación laboral, situación del mercado de clientes y la competencia que existe en el mercado. Para el tema de política salarial, hablamos de 7 puntos importantes, que son la adecuada, es decir, lejos de los estándares mínimos, es decir, lo ideal es establecer una escala salarial justa, equitativa, en base a las funciones y el desempeño que deban tener las personas que ocupen esa posición, ¿no? Obviamente esto va ligado también a cómo el mercado está haciendo el pago, la competencia o el mercado está haciendo el pago para esa posición. Bien, entonces tiene que ser un pago adecuado, correcto, justo. ¿Ya? Tiene que ser equitativa, proporcional al desempeño, habilidad y capacitación. ¿Bien? No vamos a, por ejemplo, pedirle a una persona que tenga una maestría, que tenga especialización en diferentes cosas, para pagarle una remuneración menor a los 3.000 soles o 2.000 soles, pues, ¿no? No es equitativo, o sea, no hay lógica. Yo he invertido mucho dinero en mi preparación académica y lo que yo espero también es una retribución de lo mismo, porque mis desempeños, mis resultados van a ser los mejores porque estoy capacitado y estoy preparado. Tengo un conocimiento para poder asumir responsabilidades que van a traer frutos a la organización. Bien, equilibrada quiere decir con paquete de recompensas. Eficacia, pagar lo que se puede, tampoco es prometer algo que no se va a lograr, tampoco es ofrecer por ofrecer, digámoslo así. Bien, tiene que ser segura, es decir, con seguridad y satisfacción, tiene que ser incentivadora, motivadora y productiva, de repente poner escala de metas, ¿no? O sea, tú empiezas con este salario, y si, eso pasa mucho en el área comercial, ¿no? Tú
tienes un básico, pero mientras vayas consiguiendo los objetivos, vayas cumpliendo las metas, tu salario puede ser, o sea, como se dice, tú solo te pones el sueldo. Al personal de ventas, esa es una estrategia que utilizan con ellos. Tú recibes un básico, pero realmente el sueldo tú te lo colocas, porque en base a tu producción, a tus ventas, es lo que vas a ganar. Bien, y tiene que ser aceptable para que sea razonable para todos y para todos, es decir, para el trabajador y para la empresa o la organización y la institución. Bien, listo, eso sería todo, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta que hacerme. Todo ha estado muy claro, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, eso sería todo para la sesión de hoy. Nos vemos la otra semana. Voy a prender mi cámara para poder despedirme de todos y todas ustedes. Yo les agradezco mucho su atención. Sé que, obviamente, después de una jornada laboral, esta hora no es sencilla, pero igual están aquí presentes para poder llenarse de conocimientos y poder desarrollar sus capacidades laborales en un camino ascendente. Los felicito por eso. Y como les digo, nos vemos la próxima semana con los diferentes temas que vamos a tocar. Entonces yo me despido, les agradezco, que tengan una bonita noche, que terminen su semana de manera satisfactoria y ya saben que cuentan conmigo para lo que necesiten, si tienen alguna consulta, alguna duda. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Hasta luego.